Buenas tardes, bienvenidos a su cápsula informativa legal. En este caso vamos a hablar de las sociedades extranjeras como un, una extensión, digámoslo de alguna manera, en lo que se refiere a las sociedades mercantiles. Vamos a, vamos a ver cuál es la función principal que tienen estas sociedades extranjeras en nuestro país. No dejan de ser unas sociedades mercantiles finalmente, aunque no se constituyan dentro de la nación, faculta inclusive como para que vengan a establecerse en nuestro país, sí, pero con ciertas limitantes o requisitos legales, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice. El concepto principal nos dice que son grupos, agencias o sucursales que ejercen el comercio dentro del territorio nacional según las leyes de su país de origen y que ejerce el comercio en el territorio nacional. Por obvia razón, se entiende como sociedad extranjera la que se constituye por fuera del territorio nacional. A esto se le suma en un mismo orden de ideas a que si una sociedad extranjera tiene la finalidad de establecerse en nuestro país, puede hacerlo. eh, no deja de ser una sociedad finalmente mercantil, la reconoce la Ley General de Sociedades Mercantiles, se utilizan inclusive otras leyes para tener que continuar con su regulación y requisitos de procedimiento o requisitos de nacimiento de la sociedad mercantil también en nuestro país y que no puede quedar fuera por considerarse una sociedad extranjera. De hecho, a manera también como de resumen de esto de las sociedades mercantiles extranjeras, se refiere a que aunque se establezcan, por ejemplo, de nacimiento no sé, en Canadá o en Estados Unidos, vamos a poner un ejemplo, un nombre, un país, el hecho de que vengan a constituirse en nuestra nación no quiere decir que tengan estos que regularse por sus ordenamientos legales, por el simple hecho de no haberse constituido en el mismo. Eso es a lo que no se refiere. A lo que se refiere es que pueden hacer donde pueda, donde quiera, pero si es una sociedad mercantil extranjera con ganas de constituirse en nuestro país para darle nacimiento también a una cuestión mercantil, sí se acepta, sí se puede, sí se lleva a cabo, pero se debe de regular por las legislaciones, por ejemplo, de nuestro país. Se regula por constitución, se regula por código de comercio, debe de aceptar la Ley General de Sociedades Mercantiles de nuestro país. Inclusive también debe de aceptar la regulación o la intervención en lo que el procedimiento se refiere, por ejemplo, de Ley Federal del Trabajo y de otras leyes que a lo largo del tema, de la materia que hemos estado viendo, pues se ha mencionado, ¿no? Entonces, si esta, por ejemplo, como tal, viene y dice que se establece en México, pero que no busca la regulación de, de nuestro país y aún así laborar o permitir como tal las cuestiones mercantiles, es obvio que nuestro país no lo va a aceptar. Entonces, en ese sentido, se debe forzosamente de someter a la legislación mexicana con sus ciertos requisitos para poderse constituir dentro del mismo. ¿Cuál es el régimen legal? Desde el momento de su constitución en el extranjero, una persona moral que actúa en el territorio mexicano tiene personalidad jurídica y capacidad de goce. Es decir, es sujeto de derechos y obligaciones. Se entiende que una sociedad extranjera se encuentra legalmente constituida cuando al momento de incorporarse se hayan cumplido los requisitos de forma y de fondo previstos por la ley del país de origen.
Bueno, prácticamente también a lo que se está refiriendo aquí es que debe de contar con esto, personalidad jurídica, y que deben de tener capacidad de goce, así como la capacidad, obviamente, bueno, la capacidad jurídica y la capacidad de ejercicio prácticamente es lo mismo, ¿no? Personas que se dedican al comercio, que son mayores de edad, en su país obviamente son mayores de edad, y en México son mayores de edad, y que por ende nacen esto, derechos y obligaciones. Entonces, prácticamente son como digamos, los mismos requisitos con los que se obliga a una sociedad mercantil mexicana a establecerse dentro de lo que es nuestro territorio. El régimen legal sigue siendo prácticamente el mismo, tanto para las sociedades mercantiles mexicanas como para las extranjeras. Los requisitos son protocolizar en una notaría del lugar elegido para su domicilio en el país, copias auténticas del documento de su fundación, copia de sus estatutos, resolución o acto que acordó su establecimiento en ese país y de los que acredite la existencia de la sociedad, personería de sus representantes, permiso para funcionar en el país. Bueno, todos y cada uno de estos requisitos indispensables deben de estar llevados a cabo y asentados en el acta constitutiva, que recordemos, el acta constitutiva es como si fuera el acta de nacimiento de cada una de las personas que habitamos en este país. Manejan un nombre, manejan un domicilio, manejan un territorio, manejan un patrimonio, manejan un giro, manejan infinidad de requisitos indispensables para esto, ¿no? La protocolización, por ejemplo, en una notaría del lugar elegido para su domicilio en el país, es la intervención del notario público en donde nacerá como tal el acta constitutiva que se va a expedir eh, de este servidor público a la sociedad mercantil extranjera. ¿Por qué? Bueno, por haber razones de que el notario público da fe y legalidad de actos legales. Si los requisitos que se están solicitando se cubren, el notario público lo que hace es eso, dar fe y legalidad de ese acto. Por eso se llama protocolización. Esta protocolización, como bien se está refiriendo, se hace ante notario público y es el que prácticamente está expidiendo esa acta constitutiva. Las copias de los estatutos, las resoluciones o los actos a los que se está como tal estableciendo en el mismo, y la personería de sus representantes y el permiso para funcionar en el país. Bueno, la personería de sus representantes, aunque sea una sociedad mercantil extranjera, sabemos de antemano que éstas se conforman de dos o más personas y que prácticamente todos y cada uno de estos deben apersonarse de manera individual como personas físicas, pero que su función es de una conjunción de personas físicas para volverse personas morales y que van con la idea de constituirse como sociedad mercantil o personas morales o personas jurídicas, que así es como se les conoce a las personas morales. Los requisitos para que una persona moral extranjera pueda realizar actos de comercio en México: que dichas entidades comprueben que se encuentran debidamente constituidas en su país de origen, tanto en el extranjero como en nuestro país; que su acta constitutiva y estatutos sociales no sean contrarios a alguna disposición de orden público, prácticamente debe de ser con tintes altamente comerciales y legales, no ilegales, es ilegales; que tengan un representante legal domiciliado en México. A partir de ese momento, una vez ya constituidas estas, deben prácticamente utilizar o ocupar intervención, prácticamente como por decirlo de alguna manera, de la personería mexicana. No pueden tampoco estos venir con su representante legal del país de origen, porque necesitan obviamente que la representación legal que se les va a dar en el país sean conocedores de la legislación mexicana.
No con esto se tenga que excluir al corporativo legal o al departamento o al despacho legal de ellos por no formar parte de, pero se ahorrarían muchísimas cuestiones legales por haber razones a que la mano de obra mexicana en todo momento debe de estar obviamente presente. ¿Sale? A eso es a lo que prácticamente se refiere. ¿Qué más, qué más tenemos? Capacidades de las sociedades extranjeras. Deben de tener dentro de lo que son sus requisitos y sus capacidades como sociedades extranjeras, oficinas de representación, sucursales y se pueden organizar como sociedades anónimas, que prácticamente, como les había yo mencionado con anterioridad, el nacimiento de una sociedad mercantil extranjera o mexicana se van inclinando más por formarse como sociedades anónimas. Presentan requisitos, pero no tan obligatorios o no tan perfeccionistas en el sentido como otras sociedades mercantiles. Prácticamente son más nobles, son más dóciles y son más permisibles. Entonces, tenemos las oficinas de representación, sus sucursales y se pueden organizar como sociedades anónimas. Estos prácticamente son requisitos un poco más sencillos, ¿no? Que tengan que ver las sociedades extranjeras y que prácticamente no necesitan ser tan meticulosos en los requisitos que como tal se están solicitando. Deben de acatar todas y cada una de las obligaciones y requisitos, capacidades, derechos y obligaciones que van a nacer de las sociedades extranjeras. Prácticamente también estas deben de rendirle cuentas de manera directa a el gobierno municipal, estatal o federal. La quiebra de las sociedades extranjeras. La quiebra es un estado jurídico de un deudor, ya sea persona o empresa, en el cual todos los bienes de éste se unen para responder a todas las obligaciones del mismo. Se produce cuando el deudor cae en cesación de pago de obligaciones mercantiles. Bueno, prácticamente también se identifica como si fuese una sociedad mexicana. En el momento de su quiebra, de su suspensión o anexión, declarándose este como sociedad mercantil en números rojos, prácticamente son los requisitos iguales que maneja las sociedades mexicanas. Entonces, debe de prácticamente también satisfacer todos y cada uno de los puntos de las sociedades mexicanas como de las extranjeras. No quedan a un margen, digamos, de prioridad o de preferitismo por ser constituidas como sociedades extranjeras. De hecho, también son bienvenidas, puesto que estas, al generar un empleo también dentro de nuestro país, y una cuestión de activación económica, pues prácticamente deben obligatoriamente de eh, requisitarse y de cumplir con ese requisito que manejan nuestras leyes mexicanas. ¿Cuál es la regulación principal de estas? Es la Ley de Inversiones Extranjeras, Ley General de Sociedades Mercantiles, que en específico también de manera supletoria pueden trabajar con el Código Civil para el Distrito Federal, el Código de Comercio, entre otros. Su regulación en general, estamos hablando de el concepto y la regulación general de las sociedades extranjeras, se desprenden de 4 ordenamientos principalmente: la Ley de Nacionalidad, el Código de Comercio, la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley de Inversión Extranjera y el reglamento de la misma, para que pueda llevarse como tal el nacimiento de esta sociedad mercantil extranjera. Como se pueden dar cuenta, entonces intervienen todavía más legislaciones para regular esto. Entonces, por ende, quiere decir que si la sociedad extranjera, por ejemplo, se constituye en el país, es más que obvio que su departamento jurídico que traiga
digamos, de Estados Unidos o de Canadá como sociedad mercantil, si no conoce la legislación mexicana, pues le va a costar muchísimo trabajo el poder adecuarse a los ordenamientos que expide como tal la ley para esta sociedad. Por ende, debe de echar mano de un jurídico mexicano, porque es obvio que se conoce la ley en ese sentido. En otra cuestión, según lo que versa el artículo 250 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, nos dice que las sociedades extranjeras legalmente constituidas tienen personalidad jurídica en la República. Y al referirnos con personalidad jurídica es que están sometidos a lo que la legislación mexicana refiere, eh, impone, modifica, acciona, quita, anexa, según sea la función o la creación o el giro al que se va a dedicar como tal la sociedad mercantil. Corroboro entonces la información que les estaba yo mencionando hace un momento, en el que el departamento jurídico o el jurídico que traiga este como tal de su país de origen desconocerá, por eso necesita ser asesorado por el departamento jurídico mexicano.